Tesalónica, allá. Y dice el versículo 1, ahí como ustedes pueden apreciar, al final del versículo 1 dice, Pablo, Silas y Timoteo dicen, a ustedes que pertenecen a Dios Padre. Y yo tomé todas estas palabras como las que Dios colocó en el corazón mío y de la pastora para decirles a ustedes exactamente lo mismo que Pablo le dijo a esa iglesia. Estas son nuestras palabras que también estamos totalmente de acuerdo con el apóstol Pablo para decírselas a ustedes, iglesia, iglesia en Cristo de Colombia. Y queremos decirle eso mismo que dijo Pablo, así tal cual. A ustedes que pertenecen a Dios Padre, a ustedes, iglesia en Cristo, que me escuchan, que pertenecen a Dios Padre. ¿Y a quién más? Y al Señor Jesucristo. Ustedes, iglesia, pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. Que Dios les dé ¿qué? Gracia y paz. Es nuestro mayor deseo con la pastora. Que a ustedes Dios les dé gracia y paz. Y vamos a aclararlo un poquito. ¿Qué significa eso de gracia y paz? Y vamos a verlo aquí en la palabra que nos dice el Señor. Muy bien, entonces, veamos. Veamos acá. Entonces dice en la palabra del Señor. La parte izquierda, la que estoy aquí viendo con el apuntador, es gracia. Y toda la parte derecha es paz. Entonces vamos a hablar de la gracia, pero con la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros le estamos deseando a ustedes? Eso, gracia y paz, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿eso qué significa? Y lo vamos a poner con ejemplos. Porque si uno escucha el término teológico, dice, gracia es igual al favor inmerecido de Dios. O sea, nosotros recibimos un favor de Dios que no merecíamos. Eso es lo que literalmente enseña lo que significa en griego la palabra gracia. El favor que no merecíamos de Dios. Pero veámoslo aquí en la misma palabra, porque la Biblia se explica solita. Veámoslo aquí en textos del Antiguo Testamento y del Nuevo. Veamos qué es la gracia. Allá en Deuteronomio 9:1 dice, victoria por la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios que da victoria. Y veamos, aquí hablaba Dios y decía, escucha Israel, hoy estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que pertenece a naciones más grandes y más poderosas que tú. Ojo, había naciones más grandes y más poderosas que ¿quién? Que Israel. Más grandes en número, en armamento, en poderío que ¿quién? Que Israel. Pero el Señor le está diciendo, hoy vas a tomar posesión de esa tierra. Allá viven en ciudades con murallas que llegan hasta el cielo. Las murallas eran tan altas y tan grandes que por eso se llamaban ciudades amuralladas, como la de Jericó. Esa es muy conocida en la Biblia, allá en Josué 6. Las murallas de Jericó que le dieron 7 vueltas ahí a las murallas durante 7 días y al final gritaban y alababan al Señor. Y esas murallas grandotas se derrumbaron. Eso es la gracia de Dios. Entonces, ¿qué significa para que lo entendamos más claro? La gracia de Dios es aquello que nosotros no podemos hacer en nuestra humanidad, pero que Él la hace para nosotros sus hijos. Esa es la gracia de Dios. Lo que yo en mi humanidad no puedo hacer, como esto, ir y tomar posesión de unas tierras donde ni yo soy, el pueblo de Israel era pueblo guerrero porque no eran soldados, no tenían experiencia en la milicia, en la parte militar, ni eran una gran población así de hombres y eso para ir y apoderarse de naciones. Pero Dios se las dio, siendo los del otro lado grandes naciones y poderosas en armamento y en construcciones.
Sin embargo, Dios se las dio. Esa es la gracia. Lo que ellos no podían hacer humanamente, Dios se los dio. Solo cuando ellos cantaban y gritaban, para el caso de Jericó. Esa es la gracia de Dios. Lo que yo no puedo hacer, pero Él hace por mí, para dármelo como herencia. Así como Él les dio esas ciudades como herencia. Allá lo que llamaban la tierra de los cananeos, los jebuseos, los jebeseos, todos ellos se las dio Dios a ellos. Esa es la gracia. Dice ahí también ahora en el Nuevo Testamento, Romanos 5:17. Vamos al Nuevo Testamento. Pues el pecado de un solo hombre, ¿quién? Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, el Señor Jesucristo. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Mire lo que es la gracia de Dios ahora en el Nuevo Testamento. Nosotros, sus hijos, vivimos ¿qué? En victoria. Ya el pecado no puede sobre nosotros, y mucho menos la muerte. Tenemos victoria sobre el pecado y sobre la muerte, y toda la herencia que el Señor Jesús nos ha dado, porque Él dice que Él ya nos dio, nos bendijo con toda bendición, toda. Esa es la gracia de Dios. Lo que yo no puedo hacer, porque yo no me podía salvar a mí mismo, ni podía hacer yo justicia delante de Dios. El único que podía hacer eso era el Señor Jesús. ¿Y quién lo mandó? La gracia de Dios. Por eso al Señor Jesús también se le conoce como la gracia de Dios para nosotros, su pueblo. Algo que yo no podía hacer por mis fuerzas, por ninguna obra. Así igual que eso, tomar posesión. En este caso, posesión del cielo, de la vida eterna, que empieza aquí desde la tierra, para vivir de victoria en victoria. Eso solo lo logro ¿por quién? Por algo que yo no puedo hacer, pero Dios sí. Esa es la gracia. Y ahora del lado derecho dice que les dé ¿qué? Que Dios les dé gracia y paz. Ya vimos que la gracia. La gracia. Ahora nos falta ¿qué cosa? La paz. Y veamos lo que es la paz. Porque la paz no es un acuerdo de paz. O déjeme en paz, que yo estoy tranquilo. Ay, vaya allá. Ay, no, mijito. No se agarre allá con los vecinos. Busquen que más bien estén en paz. Déjelos allá quietos en paz. No, no es eso. Es mucho, o sea, es mucho más que eso. Y veamos ahora la paz. Igualito. Ya hablamos de la gracia que era en el Antiguo Testamento. Apoderarse, tomar posesión de naciones que eran superiores a ellos mismos, pero Dios se las dio. Y ahora, ¿qué es la paz? Y vean, allá números, lo que está en el recuadro son Antiguo Testamento. Y decía en Números 6:26, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz, la de Él. Entonces le dice a su pueblo, y esto es un mensaje también para usted, que el Señor tu Dios te muestre su favor y te dé la paz de Él para ti, no la tuya, ni la que tú buscas con las personas, no, la paz de Dios que te la dé a ti. Y su favor, ¿cuál es su favor? La gracia. Jueces 6:24, vamos a entender qué es la paz de Dios. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. ¿El Señor es qué? Paz. O sea que ¿quién es la paz? El Señor. ¿Dónde encuentro paz? En el Señor. No en la plata, no en tener harto dinero, no en tener, no tener ningún problema. No. La verdadera paz se encuentra es en el Señor, en Dios. Ese altar sigue hoy en día en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer. Hasta el día de hoy sigue ese altar. ¿Qué significa qué? La paz del Señor. Esa que me la dé a mí. Ahora, el Nuevo Testamento lo explica más claro, porque allá en el Antiguo ellos no sabían quién era el Señor y pensaban que el Señor al que se refiere aquí es Dios Padre.
Y no, la paz es Dios Hijo. Y miren, el nuevo lo explica. Juan 14:27 dijo el Señor Jesús, él dijo, les dejo un regalo. Mire el regalo que nos dejó el Señor Jesús. Paz. Y te está hablando a ti y a mí. Paz en la mente y en el corazón. O sea, tenga paz en sus pensamientos. En lugar de tener preocupaciones, tenga paz allá en su mente. En lugar de estar pensando en cómo las deudas, los problemas, el jefe, la economía, no tener trabajo, o mi trabajo está en riesgo y ahora qué va a suceder y todo eso, tenga paz en su mente y en su corazón, pero no el corazón allá el músculo que bombea sangre, ni las emociones que te amo con todo mi corazón, no. En el espíritu significa ahí. Tenga paz en su mente y en su espíritu. ¿Por qué? Porque es que esos dos son los que toman las decisiones. La mente y el espíritu son los que toman las decisiones que usted toma a diario en la vida, todos los días. Es el espíritu y la mente. Entonces, o lo toma por la mente o lo toma por el espíritu. Y si lo va a tomar por la mente, es mejor que esté en paz. Eso es lo que está diciendo acá. Y si lo va a tomar en el espíritu, déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y la paz, dice aquí el Señor, que yo doy, es un regalo que el mundo no le puede dar. Escuche a Dios, yo estoy simplemente citando su palabra. O sea, no diga, ay, tan bonito que habla el pastor Ricardo. No, no, no. Diga tan bonito que habla mi Dios y el Señor Jesucristo. Porque ellos me están diciendo, es un regalo que te estoy dando. Y no como sus amigotes del mundo. Ellos no le van a dar paz. Yo sí, de la verdadera. Así que no se angustien. Mire cómo nos está hablando. A usted allá le está diciendo Dios, mire, no se angustien, ni tenga miedo. Impresionante, ¿no? Esa es esa paz. Esa es la paz del Señor. Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. ¿En quién? En Jesús. No en el mundo, en Jesús. Y parece que hubiera enlazado todo esto. Fíjense lo que dice. Les he dicho todo lo anterior, todo lo que hemos visto hasta ahorita. Hasta ahorita. Para que en mí tengan paz, dice Jesús. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas, esos problemas, tribulaciones y tristezas. Pero anímense, anímense, porque yo ya he vencido al mundo. ¿Él ya venció a quién? Al mundo. O sea, él ya ganó la victoria. Ya eso está hecho. No dice porque yo venceré, dice porque ya lo venció. ¿En dónde? Allá en la cruz. ¿Venció a quién? Al pecado y a la muerte. Los venció. Ya eso está ganado. Entonces, cuando uno entiende esto, entiende el mensaje que está arriba en el primer versículo. Ahora sí, vuelve y juega. A ustedes que pertenecen a Dios Padre, le está hablando a ustedes que pertenecen a Dios Padre y también pertenecen al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y esa paz. Eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Que Dios le dé esa gracia y de esa paz que acabo de decirles. Pero bueno, seguimos con el mensaje porque estábamos hablando de la iglesia. Simplemente era para explicar el saludo que Dios hoy quería darle a nosotros como iglesia. Y te damos gracias, Dios. Ahora sigamos. Estamos ahí, ¿cierto? Entonces dice, ustedes pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo que les dé gracia y paz. Versículo 2. Acuérdense que esto es Pablo escribiéndole a la iglesia. Y es igualito que nosotros lo que le estamos diciendo a ustedes. Iglesia en Cristo de Colombia. Eso, en Cristo, Iglesia de Colombia. También les decimos exactamente igual. Segundo, siempre damos gracias a Dios. La pastora y yo siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Y damos gracias a Dios. ¿Por qué damos gracias? Porque para nosotros es un privilegio tenerlos a ustedes como hijos espirituales. Es un honor para nosotros.
el tenerlos como ovejitas en la iglesia. Y hacemos eso. Damos gracias a Dios, Señor, gracias. Gracias por la familia Millán, gracias por la familia Ospina, gracias por la familia Moreno, gracias por la familia Sabogal, y después por cada miembro de cada familia. Así, damos gracias y oramos. Señor, oro porque mi hermano tal crezca en la fe, oro porque mi hermana le des la salud, oro porque a mi hermano le des trabajo, oro. Y lo hacemos continuamente por la iglesia, por usted, como dice ahí. ¿Qué más pone Dios? Tercero, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, en el fiel trabajo que ustedes hacen, en las acciones de amor que realizan ustedes, acciones de amor que realizan, ese sacrificio que hacen ustedes por amor, ese no tener pleitos, contiendas, iras, quitar envidias, celos, miedos, el sentirse orgullosos de ustedes mismos, sino del otro, en lugar de usted, el no ser envidiosos, el creer en su hogar, el creer en Dios, en eso. Ese es el amor que ustedes realizan y la constante esperanza que ustedes tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa esperanza? Pues de que la segunda venida está pronto, que vamos a ser raptados, que ya los tiempos están cerquita, porque todo anuncia que estamos cerca. Esta es la última generación. Las generaciones en tiempos bíblicos duran 40 años, ¿no? No como las de ahora, porque ahora dicen que la generación X, la generación Y, la generación Z, y por allá están cambiando cada 8 o 10 años, las últimas. No, estamos hablando de las bíblicas. Esas son cada 40 años. Y consideramos que esta es la última generación. Y seremos raptados al cielo. Los que creemos eso, los que somos de esta iglesia, del Señor Padre Dios y del Señor Jesucristo, esos vamos a ser raptados, llevados al cielo para tener las bodas del Cordero. El resto se queda aquí en la gran tribulación viviendo hambres, pestes, la gente querrá matarse, suicidarse y no podrán, los que no tengan la marca en la frente o en el cuello o el chip, como quiera llamarlo, no podrán mercadear ni harán negocios porque no llevan la marca transaccional que les permita comerciar, mejor dicho. Esos son los que se quedan. A esa, dice, y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa causa? De que Él va a venir por su iglesia. Cuarto, también sabemos, la pastora y yo, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Eso también lo sabemos. Amados hermanos, Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo, su iglesia. Quinto, es el versículo quinto, ¿no? Estoy leyendo los primeros 5 versículos de la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 1, pero es que estamos totalmente de acuerdo con el apóstol Pablo, exactamente en las palabras que él dijo, o sea, que Dios dice para su iglesia. Pues cuando le llevamos la buena noticia a ustedes, iglesia, no fue solo con palabras, y ahí salió el título de la prédica, no fue solo con palabras. Ustedes lo saben, iglesia en Cristo, no ha sido solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos y decimos es verdad. Nosotros sabemos con la pastora que el Espíritu Santo a ustedes les ha dado plena certeza, que de lo que aquí se ha predicado en esta iglesia es plena verdad, porque es conforme a la palabra del Señor. Aquí jamás nos han escuchado a nosotros decir, Dios me puso en el corazón decirle esto. Anoche tuve un sueño en el que Dios me reveló decirle esto. No. Dios dice en su palabra esto. Y su palabra es